Buenas tardes, mis hermanos, sean bendecidos. Les habla su hermano, su amigo Leoncio Montes de Oca. Este es su espacio, un espacio de capacitación y de enseñanza teológica y bíblica, accesible a ustedes por las redes sociales a través de la cuenta en Facebook, Leoncio Israel Montes de Oca Ramos, y de la cuenta en YouTube, Leoncio Montes. Gracias al Señor, gracias a sus oraciones, pronto, hermanos, estaremos dando inicio. Dios es un Dios de orden y pronto, gracias al Señor, vamos a contar con un lugar físico para no solamente el Instituto de Formación y Capacitación Teológica Tiempo de Reforma, sino para el Ministerio Bendecidos en Cristo. Le quiero dar las gracias por eso. En estos próximos meses estaremos, para la gloria del Señor, concretando esa hermosa bendición, y donde yo creo que estamos llamados más que nunca a predicar la verdad de la palabra. Hermanos, hemos sido tremendamente atacados. Quiero darle las gracias a los ministros, que Dios está haciendo sin duda alguna algo maravilloso. Hay personas que están revisando su doctrina y se están dando cuenta de muchas cosas y han tenido el valor, porque no es fácil tener el valor de decir, wow, nos equivocamos, porque lamentablemente durante muchos años heredamos más tradiciones de ancianos, más doctrinas de hombres que palabra de Dios. Como lo explicamos en muchas oportunidades, el ministerio de maestros fue cercenado en las congregaciones a lo largo de mucho tiempo, al punto de que las personas con más edad o con más nivel de antigüedad y jerarquía en las iglesias eran los encargados de dar la enseñanza. Pero esto no es enseñar. Hay principios en las escrituras, estudiar los contextos históricos, culturales, bíblicos, la hermenéutica y muchas otras que nos han llevado a saber y a determinar cosas que están escritas en la palabra, pero que no son enseñadas de una manera correcta porque se han montado sobre tradiciones. Quiero darles las gracias también. Hemos sido también tremendamente atacados por personas cercanas incluso. Como decía el Señor, como dijimos, el mismo Señor lo dijo. O sea, si juras por el templo no es nada, pero si juras por el oro del templo te vuelve deudor. Y más adelante lo dice cuando hablaba de los ciegos, guía de ciegos. Y luego nuevamente lo vuelve a repetir cuando dice, el que jura por el altar no es nada, pero el que jura por la ofrenda del altar lo vuelve deudor. Pero bueno, esto es parte del proceso. Yo estoy seguro, se ha profetizado por boca de hombres y mujeres verdaderamente de Dios. Este es tiempo donde se van a caer caretas ministeriales, se van a caer caretas de los mismos púlpitos, personas que han utilizado los púlpitos como escenario, donde suben el telón por 45 minutos, una hora, y dan su obra teatral allí y luego bajan el telón hasta la próxima obra. Y Dios está hastiado de eso, como sucedía en el libro Malaquías. Eso lo vamos a hablar más adelante. Sacerdotes que se habían corrompido. Entonces, qué tremendo, no toman la enseñanza que pueden extraer de ese libro, sino que para muchos ministros lo que les gustaría es que el libro Malaquías, o para ellos lo que enseñan es que el libro Malaquías tiene un solo capítulo y 3 versículos. Malaquías 3, versículos 8, 9 y 10, porque son los que les convienen, no sabiendo su trasfondo histórico, cultural, y no sabiendo que el libro, cuando dice la nación toda, no estaba hablando de la nación de Israel, estaba hablando de la nación sacerdotal levítica. Entonces es importante que entendamos esto, y antes de dar inicio, solamente nos va a dar tiempo del libro Malaquías. Para la próxima entrega vamos a hablar de la fiesta, especialmente primicia, pero es importante que hablemos de la maldición, porque ciertamente cuando nosotros hablamos de maldición, vemos que el Señor, que Dios,
maldice cuando se produce el pecado que contamina al hombre, que contamina a la humanidad. Dios maldice a Satanás, al enemigo, y maldice la tierra. No maldijo al hombre. Dios no maldijo ni al hombre ni a la mujer. Maldijo fue la tierra. Que hay circunstancias por motivo de ese pecado que degeneraron en el hombre, que causan enfermedad, que causan muerte, que causan peste. Es así. Pero básicamente la maldición de Dios viene a la tierra. ¿Y qué pasa? Que el hombre, porque ¿qué es lo que separa al hombre de Dios, hermano? El pecado. El pecado es lo que separa al hombre de Dios. ¿Y dónde está representado ese pecado? En la ley. Por eso dice Juan, creo que es en la primera epístola, que el pecado es la transgresión a la ley. Entonces, ¿pero qué pasa? Que habían condicionales. El hombre en el Antiguo Testamento tenía que cumplir 613 misbos, 613 mandamientos contenidos en la Torá, concretamente desde Éxodo hasta Deuteronomio, y aunado a los 10 mandamientos. Que el hombre, al no poderlo cumplir, le acarreaba maldición. Como lo expresa, yo quiero por favor, hermanos, que vamos a saltar un momentico a la hermosa gracia y vamos a ir a la carta de Pablo, a la epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 3, y vamos a tomar en cuenta el verso 10 en adelante. Dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas, oiga bien, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, Deuteronomio 27-26. Después usted ve el capítulo 28 de Deuteronomio, y le habla al hombre de las consecuencias de la obediencia, de las consecuencias de la desobediencia, que obedeciendo será bendito en su entrada, en su salida, en su caminar, en su prosperar, en su sembrar, en su cementerio, en todo. Y luego las condiciones por la desobediencia. Pero Dios, en su eterna gracia, previendo que el hombre no podía cumplir con todo esto, entonces Dios levanta a Cristo, y a través de la fe, como continúa diciendo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. O sea, el cumplir la ley no era de fe, porque ciertamente la fe es el que hiciere estas cosas. El que hicieres, si hicieres, si guardares, todo esto, como lo dice Levítico 18:5. Y luego los dos versículos maravillosos, el 13 y el 14, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Entienden, hermanos? Nosotros estamos en Cristo. Y en Cristo nos dice la palabra, Efesios 1:3, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No dice que seremos bendecidos, no dice que estamos siendo bendecidos, no dice que tengo que hacer para ser bendecido, no, solamente en creer lo que Cristo ya hizo por mí, y eso me da derecho a ser hijo de Dios. Entonces es importante entender esto, hermano. Las maldiciones, por eso usted ve en el nuevo pacto, las maldiciones son proferidas únicamente de palabras, que son palabras que denigran, que denigran a la persona, que la degradan. O sea, son malos deseos, y las bendiciones buenos deseos. Pero Dios está bendecido con toda bendición espiritual. Dios no puede maldecir lo que ya bendijo. Ni siquiera al pueblo de Israel. Lo explicamos cuando Balac mandaba llamar al profeta Balaam, para que todo el pueblo contra el que Balac iba a guerra maldecía, perdía la guerra contra Balac. Y cuando Balaam supo que era el pueblo de Israel, le dijo: no puedo, porque lo que Dios bendijo, bendito es, bendito será. Entonces es importante entender eso. El misterio de la iglesia como tal nos enseña la carta a los Efesios, y nos enseña Colosenses 1, 26, 27, estaba oculto, el misterio oculto desde los siglos y las edades, se ha revelado a través de la gracia. Por eso el término misterión
que es algo que es velado, pero que se revela única y exclusivamente por revelación divina. Y esto le fue revelado al apóstol Pablo, porque ni siquiera los apóstoles, cuando usted lee el capítulo número 11 de Hebreo, de Hechos, se da cuenta que solamente allí, por lo que sucedió por Cornelio, y como Pedro como testigo, no fue que Pedro fue encomendado con esa misión, sino que él tenía que ser testigo como miembro de ese, junto con Juan y Santiago y Jacobo, los líderes de esa congregación de Jerusalén, ellos supieran que también, por eso es que dicen, ahora pues también sabemos que la salvación, Dios también ha dado la salvación a los gentiles, porque ellos únicamente predicaban a las tribus perdidas de la casa de Israel y al pueblo de Israel. Por eso Jesús le dijo en varias oportunidades, gentiles no vayáis, por camino de samaritanos no andéis. ¿Por qué? Porque Pablo fue el encomendado a esta misión. Y se revela en el nuevo pacto, en la gracia. Entonces es terrible que se tome el trasfondo histórico del libro Malaquías para amedrentar a un pueblo, para intimidar a un pueblo, para maldecir incluso a un pueblo, diciendo que si no diezma está maldecido. Cuando realmente el trasfondo histórico del libro Malaquías es una denuncia que hace Dios a un sacerdocio corrompido, un sacerdocio que se había entregado a la patanería, a la truanería y a la corrupción. Porque una de las causas, vamos a entrar un momentico en la introducción para que ustedes vayan entendiendo esto. Hemos tomado varios apuntes y varias recopilaciones de estudio para que usted tenga material. No se conoce la fecha exacta de Malaquías. Se supone que vivió casi un siglo después de Ageo y Zacarías, dos profetas que Dios levantó con la importante misión de estimular al pueblo de Israel a la reconstrucción del templo, del segundo templo. Y se dice que trabajó con Esdras y Nehemías en su reforma. Su fecha se ubica aproximadamente entre el 450 y el 400 a.C. Posteriormente, 60 años más tarde, en el año 458, Esdras ayudó a restablecer la nación, y 14 años más tarde vino Nehemías y reconstruyó la muralla. ¿Ok? Así que en el tiempo de Malaquías, los judíos regresaron a su patria de Babilonia luego de casi 100 años de cautividad, donde se creía que por lo menos habían abandonado en parte lo que era la idolatría, por todo lo que pasaron, por todo lo que sucedieron. Pero todavía estaban propensos a abandonar la casa de Dios. Los sacerdotes eran perezosos y degenerados, eran corruptos, presentaban sacrificios insignificantes y se olvidaban de los diezmos. ¿Pero de qué diezmos? Ya vamos a hablar. El pueblo retornó a su antigua costumbre de unirse en matrimonio con vecinos idólatras, como lo vemos en Esdras, una denuncia que hace Esdras en el capítulo número 9, versículos 1 y 2, dice así: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, a Esdras, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas. ¿Por qué? Porque los sacerdotes representaban la línea arónica y la línea de Itamar y de Eleazar y de Itamar. O sea, los hijos, los descendientes de Aarón. No los primeros, los que ofrecieron fuego extraño, ellos no dejaron descendencia. Los segundos. Pero el resto de la nación levita cumplían múltiples funciones. Algunos eran maestros de la ley, otros eran escribas, otros eran cantores, otros eran músicos, otros cuidaban ancianos, huérfanos, otros, como denunció el Señor en determinado momento, que saqueaban las casas de las viudas con el pretexto de hacer largas oraciones. Se había depravado totalmente hasta el punto que la palabra sacerdote causaba ya en las personas, y lo vamos a ver más adelante. Y dice, continúa diciendo, los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, eteos, fereceos, abuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Versículo 2. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y de la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido las primeras en cometer el pecado. Por eso que usted ve en el capítulo 2 de Malaquías, cuando el Señor está haciendo la observación
que dice: Judá ha traicionado y en Israel y en Jerusalén han cometido, versículo 11, abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que le ama, y se ha desposado con la hija de un Dios extraño. Estaban sucediendo estas situaciones. Pero sigamos leyendo. Una de las cosas en que había el sacerdocio levita, que era el representante de mantener, porque un sacerdote es un intermediario de la presencia de Dios ante los hombres, y ellos debían de haber mantenido una actitud que llenara de optimismo a la gente, pero la gente se había desmoralizado, y una de las situaciones es que se cree que ya no había arca, el arca de la alianza había desaparecido. Usted lee en la escritura, solamente se nombra por última vez el arca de la alianza en segunda de Crónicas. Vamos a dar aquí una enseñanza, lo vamos a hacer solamente a manera de información, no lo vamos a enseñar como doctrina, porque es un libro deuterocanónico, o sea, un libro que no está en el canon de la escritura, fue sacado de allí, no es que no estaba, fue sacado, que es segunda de Macabeos. Pero es importante que entendamos algo. Cuando Pablo dice toda la escritura es útil, Pablo, ¿a qué escritura se refería? Pablo, como fariseo, estudió la Torá, tenía la Tanakh, tenía el Talmud, obviamente, la Misná, la Gemara, pero ya como encargado de llevar el evangelio en circuncisión, Pablo tenía la Septuaginta en su mano. La Septuaginta es la Biblia más antigua traducida al griego del Antiguo Testamento, porque Dios en su amor preveyó que corriera la escritura hacia sus ovejas perdidas de la casa de Israel y a todos los gentiles que se habían mezclado con otras tribus, con otras naciones, que se habían ido a la diáspora, que hablaban otros idiomas, el griego, y entonces él, como ellos habían perdido sus raíces, esta palabra llegaba a estas personas en el idioma en que ellos hablaban. Dios es maravilloso y es sabio. Pero dentro de esa Septuaginta, que fue escrita aproximadamente 300 años antes de Cristo, está contenida el segundo libro, están contenidos estos libros, y todos los que estudiamos teología sabemos que los libros macabeos se adecuan perfectamente, se adecuan al contexto histórico, cultural y cronológico en el tiempo en la nación hebrea. Entonces, pero como no está contenido dentro de las Biblias, por lo menos no de la Biblia católica o las que tienen todos los libros que fueron sacados posteriormente, aparece en esta escritura. Entonces vamos a dejarlo a manera solamente de información. Pero dice segunda de Macabeos, capítulo 2, 4, 5, 6 y 8, dice que el profeta cuenta que Jeremías, junto antes de la invasión de Babilonia, el profeta Jeremías fue advertido por un oráculo y mandó a llevar la carpa y el arca, y como partió hacia la montaña donde Moisés había subido para contemplar la herencia de Dios, según lo vemos en Deuteronomio 31, 1 a 4, al llegar Jeremías encontró una caverna, y allí introdujo la carpa y el arca, y clausuró la entrada. Sin embargo, algunos de sus acompañantes volvieron para poner señales en el camino, pero no pudieron encontrarlo. Y cuando Jeremías se enteró de esto, los reprendió diciéndole: el lugar quedará ignorado hasta que Dios tenga misericordia de su pueblo y lo reúna. Entonces el Señor pondrá todo de manifiesto y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como apareció en los tiempos de Moisés y cuando Salomón oró para que el santuario fuera solemnemente consagrado. Hermano, se cree que cuando fue construido el templo solamente tenía la presencia física del lugar santísimo, pero allí dentro no estaba el arca. Es por eso una de las razones fundamentales por las que fue rasgado el velo, para que la gente viera que no había arca, porque el arca era tipología de Cristo, de la presencia de Dios, y la presencia de Dios no estaba allí en el lugar santísimo, sino que estaba en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. No podían haber dos presencias visibles.
Entonces ya no era por entrada sobrenatural de un hombre en una sola vez al año, sino no, ahora tenemos presencia, entrada libremente, ya no está ese velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, sino que tenemos presencia, alabado sea el Señor, a su presencia a través de Cristo. Entonces es importante entender esto, pero solamente lo dejamos a manera de información, pero esta era la razón por la que el sacerdocio se había venido abajo, como dice el dicho, cuando no está el gato, los ratones hacen fiesta. Entonces es importante entender. Comienza diciendo el capítulo número 1 de Malaquías, profecía, la palabra de Jehová a Israel por medio de Malaquías. Pero ¿a qué parte de Israel? Vamos a seguir hablando. Y viene diciendo, y el versículo número 6 nos da una clave fundamental y nos dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi reverencia? Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, os ha dicho Yahweh de los ejércitos, vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre, Señor? Versículo número 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan indigno. ¿Quién ofrece el pan sobre el altar? El sacerdote. Pero diréis, ¿cómo es que lo hemos hecho indigno? Pensando que la mesa de Jehová es despreciable. Por cuanto ofrecéis un animal ciego para ser sacrificado, ¿no es malo? Porque la ley establecía y enseñaba que tenía que ser sin mancha, como lo fue Jesucristo, el Cordero inmolado. Ok, lo mismo cuando ofrecéis un animal cojo o enfermo, preséntalo a tu gobernador. ¿Acaso se agradará de ti? ¿Acaso te mostrará favorable? Ha dicho Yahweh de los ejércitos. Ahora pues implora el favor de Dios para que mantenga compasión de vosotros. Sigue diciendo, versículo 10, ¿quién de vosotros cerrará las puertas para que no encienda en vano mi altar? ¿Quiénes lo hacían? Los sacerdotes. Y luego dice, comienza también el versículo número 2, el capítulo número 2. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros esta advertencia. Es para la nación Leví. Si no escucháis y no tomáis a pecho el honrar mi nombre, enviaré la maldición sobre vosotros. Y comienza diciendo, pero fíjense lo que dice, hermano, el versículo 3, wow. He aquí yo reprenderé a vuestra descendencia. ¿La descendencia de quién? La descendencia levita. Y arrojaré estiércol sobre vuestras caras, el estiércol de las víctimas de vuestras festividades, y como él se haya arrojado vosotros mismos. Así sabréis que yo os envié esta advertencia para que prevaleciera mi pacto con quién, con Leví, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Mi pacto con él, ¿con quién? Con Leví, fue de vida y de paz. Y sigue diciendo, la ley de verdad estuvo en su boca. ¿En la boca de quién? De Leví. Y en sus labios no se halló iniquidad. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos apartó de pecado. Porque los labios del sacerdote han de guardar el conocimiento, y de su boca ha de buscar instrucción, pues él es un mensajero de Dios. Pero vosotros os habéis apartado del camino, a muchos habéis hecho tropezar en la ley, y habéis corrompido el pacto Leví, ha dicho el Señor de los ejércitos. Por eso yo también os he hecho despreciables y viles en todo el pueblo. La gente ya veía a los sacerdotes, lamentablemente, hermano, como ven muchos ministros hoy en día. Porque muchas personas, cuando uno hace una denuncia a través de las redes sociales, dicen, ay hermano, pero no hagas eso porque, claro, porque son ministros también, y se sienten de repente a lo mejor aludidos, con todo respeto, hermano, pero hay que decirlo, porque estamos en tiempo de reforma. Estos son mensajes oportunos. Porque las personas que no conocen a Dios, ¿cómo van a llegar? Hermano, no se preocupe mucho por eso, porque el que añade día a día a la iglesia los que han de ser salvos es Cristo, a través del Espíritu Santo. Preocúpese por los que se van de su congregación, preocúpese por los que están allí, del alimento que le está dando, preocúpese por los que se fueron. Ministros que dicen, a mí no me importa el que se vaya, no importa, importa el que vendrá. Esto es contrario a las enseñanzas de Cristo, que dejó 99 para buscar
y contrario a la profecía, a la exhortación a los pastores en Ezequiel 34, que no buscaron la perniquebrada, ni la débil, ni la desvalida. Entonces, con la excusa de decir, no, bueno, hermano, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. No, mi hermano, Dios no puede ser burlado. Ciertamente habrán algunos casos así, pero muchas de las personas que se han ido de la iglesia, que no quieren saber nada del evangelio, ha sido por un mal pastorado, por un mal ministerio, por un mal testimonio de hombres de Dios que debieron haber representado a Cristo a través de su vida. Y la gente lo que ve muchas veces es un teatro. Contra ellos esta palabra, porque contra los sacerdotes de ese tiempo, hermano, con todo respeto, era esta exhortación, no contra el pueblo. Porque llegó incluso a ser tan delincuente a los sacerdotes que se estaban robando hasta los diezmos de la casa del tesoro. Lo enseña Nehemías. Vamos a leer un momentico la carta, el libro, perdón, de Nehemías, capítulo número 13, versículo de 5 en adelante. Dice así: y le había hecho una gran cámara, la cámara del tesoro, el llamado el folí. Siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Perdón, ya va. Versículo 5, sí, porque está hablando de Eliasib, que era el encargado de eso. Versículo 5. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que estaban mandados a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes, todos los que estaban en el templo, los que servían, los que adoraban, todo, el diezmo del diezmo que era llevado por la nación leví a los levitas. Mas a todo esto, versículo 6, ya no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, está hablando Nehemías, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Elisaí por consideración de Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Versículo número 10. Encontré asimismo, o sea, con todo esto, encontré que las porciones para los levitas, ay mamá, no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad, a su campo, dice la versión textual. ¿Por qué? Porque tenían que ganarse la vida. ¿Por qué? Ese era el sentido porque Dios instruye el diezmo, para que las 11 tribus, las 11 naciones, alimentaran a los leví, porque ellos tenían múltiples funciones que tenían que ver todas con el servicio a Dios, no solamente en el actuario sacerdotal, sino en labores propias de todo lo que es la adoración, de todo lo que es el servicio a Dios a través del ministerio, a través de la misericordia y muchas otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Al fallar esto, ellos tenían que ganarse la vida. Entonces, estaban tergiversando totalmente lo que Dios había establecido. Entonces, viene el versículo número 3. Dios levanta a Malaquías, que significa mi mensajero, para que le llevara un mensaje a esa nación y para que le recordara que el Mesías venía. Y el capítulo número 3 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego repentinamente vendrá a su templo el Señor, a quien buscáis, el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. Es aquí viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿O quién podrá mantenerse de pie cuando Él se manifieste? Acuérdense que primero tenía que enviar a Elías, al mensajero, para anunciar el camino del que venía. Él se sentará para afinar y purificar, óigame, versículo 3, la plata, porque purificará a los hijos
de Leví. Los afinará como a oro y a plata y ofrecerán a Jehová ofrenda en justicia. Cuando usted analiza hermenéuticamente y lee toda la hilación del pensamiento del libro de Malaquías, en ningún momento deja de hablar a los sacerdotes. En ningún momento. Entonces fíjese, cuando llegamos al famoso versículo número 8, que es el que más le gusta, estos 3 versículos que es el que más le gusta a muchos ministros. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, porque decís, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y ofrendas. Pero ¿en qué robaban? En que los mismos Leví se estaban robando y habían robado los diezmos que le correspondía a todos los oficios sacerdotales y ministeriales levitas. Y habían saqueado y habían sacado de la casa del templo y de la casa y del alfolí. Y cuando dice maldito soy con maldición, el texto en el original no dice así, amados hermanos, porque eso es una enmienda de los soferines. Yo le voy a leer un momentico lo que es la enmienda soferina. Dice así: la Mesorá, letra pequeña en los márgenes de los mensajes hebreos, las traducciones de los escribas, consiste en la concordancia de vocablos y frases destinadas a salvaguardar el texto sagrado. En determinadas partes de dicho mensaje se halla al margen una advertencia que dice: esto es una de las 18 enmiendas de los soferín, que cuando analizamos vemos que son más, pero en realidad, como vemos más adelante, fueron más, pues, exacto, son más de 18. Aún, pero se habla de este número como aquellas contenidas en la lista oficial, aun cuando no figuran en ninguna de las listas especiales, muestran pasajes marcados como enmendados. ¿Por qué? Los soferines tenían tanto temor que ellos trataron de manifestar, ellos fueron los predecesores de los masoretas, y entonces ellos trataron de divinizar tanto a Dios que no podían entender que muchos textos tradujeran que Dios se rebajaba a la altura del hombre. Pero el texto en el original, en el hebreo antiguo, dice: porque me habéis maldecido. Porque la palabra maldición y bendición en el hebreo son homónimas, significan lo mismo, varían según su contexto. Entonces ellos prefirieron enmendar diciendo que Dios maldecía al hombre y no que el hombre estaba maldiciendo a Dios. Yo le voy a leer la enmienda soferín correspondiente a esto, que es la enmienda número 28 de los soferín, Malaquías 3:9. En el texto hebreo actual dice: maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, pero está hablando de la nación Leví, me habéis robado. Originalmente el texto registra: me habéis maldecido con maldición. Así los escribas, los soferines, hicieron un ligero cambio y copiaron ne en vez de me, convirtiendo en pasiva lo que era una voz activa. Hermano, es tremendo lo que se ha hecho. Y entonces sigue diciendo, versículo número 10. Traed todos los diezmos al alfolí o a la casa del tesoro, como está traducido originalmente, y que haya comida en mi casa. Pero estaba hablando del alimento que debía ser llevado por los Leví, al diezmo de los diezmos, para el mantenimiento de la nación sacerdotal y del oficio del templo allí en ese momento. Todos los que estaban allí comían de lo que los Leví de todas las ciudades les traían. Y luego Dios nos hace en lo que es o sea, había tanto escepticismo, hermano, que la gente ya decía: bueno, sí, el Mesías viene, pero ¿por qué? Porque los representantes de la religión, que tenían que tener el estímulo y el ejemplo, no lo veían. Por eso la misma nación se había corrompido, por eso llevaban de lo defectuoso, quedaban con lo bueno, y habían hecho un negocio del evangelio. Pero Dios estaba viendo sus corazones, amados hermanos, como lo está viendo hoy en día en los ministros de Dios. Es importante que entendamos esto, amados.
Es importante que entendamos que Dios volverá el corazón del hijo hacia los padres. Es una simbología de lo que Dios va a volver su corazón de esas personas a Dios. Porque que está en el Antiguo Testamento cierra con una maldición, Malaquías cierra con una maldición, pero el Nuevo Pacto es bendición por todos lados. ¿Por qué? Porque se hace efectivo a través de Cristo. Hermanos amados, yo los llamo a una exhortación. Revisemos la Escritura, estudiemos, estamos en tiempo de reforma. Dios no puede ser burlado, amados hermanos. Hay muchos que saben estas cosas, pero por conveniencia no las enseñan. Hay muchos que no les interesa, están contentos con el vino añejo y no saben que se les están convirtiendo en vinagre. Y hay otros que lo hacen por ignorancia. Pero esto es tiempo de corregir y de revisar por la Escritura, hermano. No utilice el libro de Malaquías para amedrentar un pueblo. En todo caso, amedréntese usted, porque es una exhortación a los sacerdotes. Wow, el tiempo es tan corto, hermanos amados. Pero yo espero haber sido de alguna bendición. En la próxima entrega vamos a hablar sobre las fiestas, especialmente primicias, cómo se ha sesgado también totalmente, cómo se ha tergiversado algo que no tiene nada que ver con su enseñanza en el contexto original. Y luego vamos a tocar todos los pactos y vamos a ir de lleno a lo que es la hermosa y maravillosa ofrenda de los santos, que es la que menos se está cumpliendo en estos tiempos en la iglesia del Señor, porque pareciera que los únicos santos son los ministros, y santo es todo aquel que es ungido de parte de Dios, que fue sellado con el Espíritu Santo, que pasó a ser hijo de Dios. Yo espero haber sido alguna bendición. Su hermano y amigo Leoncio Montes de Oca, bendiciones.